Óscar Ocampo, coordinador de energía del IMCO. ¿Cómo estás, Óscar? Gusto en saludarte. ¿Qué tal, Víctor? Encantado de platicar contigo y tu auditorio esta tarde. Gracias. Cuéntanos primero del reporte, qué examina, qué indicadores toma y de dónde proviene la información que analiza. El reporte es un proyecto que iniciamos este año trimestralmente, tanto a Petróleos Mexicanos como a CFE. Les damos un seguimiento a una canasta de indicadores financieros como plataforma de producción petrolera, precios, ventas, pasivo laboral, deuda con contratistas, para identificar cómo se mueven los fundamentos de estas empresas productivas del Estado, que en el fondo son importantísimas para las finanzas públicas mismas del país. Y por ejemplo, en Petróleos Mexicanos, ¿qué nos arrojan los resultados a este trimestre? Nos arrojan que, a pesar de que en el agregado, entre enero y septiembre de 2022, Petróleos Mexicanos tuvo su mayor utilidad en los últimos 12 años, más o menos 196,000 millones de pesos. Si nos vamos a sus fundamentos, su pasivo, entendamos la deuda, pasivo laboral, es casi el doble que su activo, es decir, que su patrimonio. Así es que, a pesar de que la empresa se ha beneficiado de un contexto internacional de altos precios del crudo, realmente, más allá de una situación coyuntural que le permitió generar esas utilidades en los fundamentos, la empresa no ha cambiado su trayectoria dentro de los últimos años. Y específicamente es preocupante los resultados en la parte de refinación, es decir, en Pemex Transformación Industrial, porque, a pesar de que las empresas internacionales reportan utilidades históricas en la refinación, Pemex TRI, es decir, Transformación Industrial, la subsidiaria encargada de refinación y petroquímica, reportó pérdidas por más o menos 68,000 millones de pesos en lo que va del año. Sí, históricamente la subsidiaria que más pérdidas le ha generado a Pemex es lo que antes se conocía como Pemex Refinación, que ahora es Pemex Transformación Industrial, como dices. Parece que en el último año no le va tan mal a la empresa, ¿no? En términos de sus resultados, o sea, en estos 3 trimestres que van de 2022, pero el problema está atrás, ¿no? Es decir, los últimos años, ¿no? 2019, 2021, digo, este año sí ha sido excepcional porque tuvimos precios altos del petróleo, muy altos, por arriba de $100 por barril, y eso sí le beneficia a la empresa, pero más atrás, ahí tiene un problema también fuerte, ¿no? Diré que los problemas vienen de mucho más atrás, o sea, no inician en 2019 con esta administración, sino la empresa ya venía muy debilitada desde administraciones anteriores. Lo que sí es una diferencia importante son las aportaciones, los apoyos del gobierno federal que se han transferido de 2019 a 2022, que en estos 4 años ya rebasan los 800,000 millones de pesos. Es más de 3 veces, por ejemplo, el presupuesto invertido de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Y a dónde se ha ido este recurso? Una parte se ha ido quizá correctamente a ayudar con las amortizaciones de la deuda de Pemex. Recordemos, es la petrolera más endeudada del mundo, con más o menos 105,000 millones de dólares en deuda. Pero por otra parte, buena parte de esos recursos también se han ido a proyectos que difícilmente van a generarle valor económico y rentabilidad a Petróleos Mexicanos. El caso más emblemático, sin lugar a dudas, es el proyecto de la refinería en Dos Bocas, Tabasco. Sí, ¿qué hallazgos hay en cuanto a la operación? Es decir, producción de petróleo y refinación. Bueno, digo, no llegamos todavía a Dos Bocas porque, bueno, todavía no está refinando, pero ¿se han alcanzado las metas del plan financiero anual? En la parte de producción, decir que la plataforma se ha movido al alza, pero muy marginalmente. Es decir, prácticamente se mantiene igual desde el año pasado, en el orden del 1,600,000 barriles diarios, muy lejos de las metas que tenía la actual administración, que estaban por encima de los 2 millones de barriles diarios. Y en la parte de refinación, aunque las refinerías actualmente operan, las 6 refinerías del Sistema Nacional de Refinación operan a un 49%. ¿Ha incrementado la producción de petrolíferos? Sí se ha incrementado, pero la pregunta es ¿dónde se ha reflejado este incremento? Más o menos el 31% de los subproductos de la refinación en México son gasolinas, pero en un segundo lugar, muy cercano, el 30% es combustóleo. Estamos hablando de más o menos 250,000 barriles diarios que están produciendo de combustóleo. Así es que producir más petrolíferos en sí mismo no te agrega valor en la medida que no produzcas, que no refines productos de mayor valor agregado, valga la redundancia, y el combustóleo no lo es. Así es que, aunque operan a una mayor capacidad, cosa que es cierta, también es cierto que no se está necesariamente refinando productos de mayor valor agregado. Y ahora ese combustóleo se lo vende a CFE, ¿no? Para que ponga a operar las plantas, ¿no? De generación Una parte eléctrica. se va a la CFE, una parte se va a refinerías en Estados Unidos que tienen las instalaciones para procesarlo, otra parte todavía se va algo de marina mercante,
algo de minería, o sea, todavía existen mercados, pero no es un producto ni que tenga mucho futuro, ni que aporte mucho valor agregado a Pemex Transformación Industrial. Ahora, nos decías al principio, Oscar, que este ejercicio en la mira también se está haciendo con la Comisión Federal de Electricidad. Si quieres, ahí brevemente, coméntanos qué es lo que se encontró para el caso de este trimestre en CFE. El caso de la Comisión Federal de Electricidad es un tanto distinto al de Pemex en la medida que su situación financiera es mucho menos frágil, ¿no? CFE tiene finanzas relativamente sanas, y digo relativamente porque este es el tercer año que opera con pérdidas. Al tercer trimestre de 2022 acumula poco más de 50,000 millones de pesos en pérdidas, más del doble de las que tuvo el año pasado. Esto quizás se deba en buena parte a que su costo de ventas ha aumentado de forma muy significativa por el alza en los precios del gas natural, que es el insumo fundamental para la generación eléctrica en México, ¿no? Más o menos el 60% de la generación eléctrica en México depende del gas natural. El precio se ha elevado y eso ha tenido repercusiones negativas en Comisión Federal de Electricidad. Ahora, ¿qué sí pudieron haber hecho? Por una parte, eh, incentivar un mercado menos dependiente del gas natural, es decir, más dependiente en energías renovables que son menos costosas y no están expuestas a las fluctuaciones de precios de combustibles. Por otra parte, el pasivo laboral de CFE se incrementó desde 2020 cuando se revierten las condiciones que se habían renegociado para ahorrarle una tercera parte del pasivo en 2016. Se revierte esto en la renegociación de 2020 y dispara también su pasivo laboral. La deuda de corto plazo de Comisión Federal de Electricidad, que si bien no es un riesgo sistémico como es la deuda de Petróleos Mexicanos, sí es cierto que se ha elevado también de forma muy significativa a lo largo de los últimos 9 meses. Así es que este proyecto se está llevando a cabo tanto con los resultados, los informes de Pemex como de CFE, y lo están haciendo ahí en el IMCO. Así es, trimestre con trimestre estamos dando seguimiento tanto a Petróleos Mexicanos como a Comisión Federal de Electricidad. Bien, muy interesante. Oscar, te agradezco mucho la oportunidad de conversar y seguramente tendremos ocasión para hacerlo más adelante, pues en la medida que se vayan conociendo más datos de estas empresas energéticas del Estado mexicano. Claro que sí, Víctor, muchísimas gracias. Gracias a ti, Oscar.